Presidente, senadora y senadores, la sesión del día de hoy, miércoles 23 de diciembre de 2020, de 10:30 a 12 horas, está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. Cabe recordar que esta comisión está viendo determinadas disposiciones de esta iniciativa que fueron previamente concordadas desde la perspectiva constitucional, para ver su correspondencia, su acuerdo con las disposiciones constitucionales. A esta sesión, señor presidente, están especialmente invitados el ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, que nos acompaña, y sus asesores, señores Francisco Ribic y Nicolás Rodríguez. También está el señor director general de Aguas, don Oscar Cristi, y el jefe de la división legal, señor Eduardo Pérez, y el exdirector de Aguas, el señor Carlos Estero. También concurre como oyente a esta sesión del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia el asesor señor Federico Ureta. Eso, señor presidente, respecto de la materia objeto de esta sesión. Señor presidente, en la última sesión, la comisión estuvo examinando el artículo 134 bis. Esta disposición fue aprobada por la comisión. Es una disposición respecto del derecho de aprovechamiento de aguas consultivo y no consultivos, y hay una regulación de la extinción de este derecho y el procedimiento que se sigue en esta materia. La comisión aprobó todo este artículo 134 bis y dejó solo pendiente lo que dispone el número 8. El número 8 que ustedes estuvieron examinando en la última sesión decía lo siguiente. Estoy leyendo en la última columna, señor presidente, señoras y señores senadores, decía lo siguiente: el director general de Aguas, por resolución fundada, resolverá el expediente de extinción del derecho de aprovechamiento dentro del plazo de 15 días, pronunciándose única y exclusivamente sobre si procede o no la extinción. Dicha resolución se notificará según lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 139 de este código, o, en su defecto, a la dirección de correo electrónico que el titular hubiera registrado en su primera presentación. Sin perjuicio de lo anterior, y para el solo efecto de publicidad de terceros, se publicará asimismo en la página web institucional. Contra esta resolución procederán los recursos establecidos en los artículos 186 y 137 de este código, suspendiéndose por su interposición los efectos del acto recurrido. En la sesión pasada, la comisión debatió varios puntos referidos a este número del artículo 134 bis. En primer lugar, sobre la naturaleza de los plazos, si eran plazos hábiles, plazos corridos, si se contaban según la ley de procedimiento civil, o eran plazos que se aplicaban de acuerdo con la normativa del Código de Procedimiento Civil. También se discutió sobre la naturaleza, si era un plazo fatal o no era un plazo fatal, cómo se iba a comunicar la resolución del director. Ahí se recordó que la regla general es lo que es la notificación por cédula, que está contenida en el artículo 139, pero también se abrieron a la discusión sobre la posibilidad de notificar por correo electrónico la resolución del director para que la parte interesada pudiera interponer los recursos correspondientes. Además, se planteó que era muy relevante que esta información figurara también en la página web del Servicio General de Aguas. Y por lo tanto, quedó el gobierno y los asesores de la comisión de redactar proponer una nueva redacción para la regulación de esta materia. En la columna 3 aparece una redacción que ha recibido la Secretaría y que fue elaborada entre la Dirección General de Aguas y también, entiende la Secretaría, que participó don Carlos Estero. Voy a darle lectura a esta proposición para que ustedes vean qué es lo que se está sugiriendo. Número 8, diría así: el director general de Aguas, por resolución fundada, resolverá el expediente de extinción de un derecho de aprovechamiento
en el plazo de 15 días de emitido el informe técnico a que se refiere el numeral anterior, pronunciándose única y exclusivamente sobre si procede o no la extinción. Dicha resolución se notificará según lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 139 de este Código o, en su defecto, a la dirección de correo electrónico que el titular hubiere registrado en su primera presentación en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior y para el solo efecto de publicidad de terceros, la resolución se publicará asimismo en la página web institucional. Contra esta resolución procederán los recursos de reconsideración y de reclamación establecidos respectivamente en los artículos 136 y 137 de este Código, suspendiéndose por su interposición los efectos del acto recurrido. La redacción que propone el Ejecutivo y los asesores pretende resolver algunas de las cuestiones que sus señorías habían planteado en la última sesión. Eso es cuanto puede informar la Secretaría, presidente, señoras y señores senadores. Perfecto. Tenemos que recordar que cuando discutimos este proyecto hace aproximadamente un mes, el gobierno y principalmente el Ministerio de Obras Públicas y la Subsecretaría de la SECTES comprometieron que ellos procederían a ingresar una indicación. Sería bueno preguntar en esa misma línea, saludar ahí al ministro Moreno, que no lo habíamos visto al comienzo, si se ingresó esa indicación o cuál es la perspectiva, porque precisamente queríamos concordar y arribar a un resultado con este artículo. Ministro, lo saludo y le doy la palabra, o a Óscar, de acuerdo a quien usted disponga. Sí, ¿cómo está, presidente? Y saludar por su intermedio al resto de los miembros de la comisión. Tal como usted señala, si tuviéramos un acuerdo en el sentido de lo que aquí se señala, el gobierno a través de la SECTES presentaría, digamos, una modificación con este texto, cumpliendo entonces con lo que se había conversado. Nosotros este texto ya se lo tenemos entregado a la Secretaría General de la Presidencia, y por lo tanto, digamos, está dentro del procedimiento. Ahora, lo que estamos a su vez esperando es que esto sea también aceptable para el resto de la comisión, para no enviar algo que después tuviera que tener otras modificaciones. Así que creo que lo que se necesitaría es que, igual como hicimos en el resto del artículo, se votara y se dijera cuál es la opinión que hay, y si hubiese acuerdo, entonces nosotros presentaríamos lo que habíamos comprometido. Perfecto, se ofrece la palabra. ¿Presidente? Sí, adelante. Presidente, buenos días, presidente. Buenos días, Pancho, señor gusto. secretario, al señor ministro y a la señora senadora y al señor senador. Presidente, solamente para los efectos de colocarnos al día, porque hacía varias semanas que no estábamos con este proyecto, para retomarlo. No sé si nosotros discutimos la naturaleza del plazo de 15 días, yo creo que lo habíamos resuelto, no sé si a lo mejor la Secretaría nos puede ayudar. Si aquí estamos hablando del plazo de 15 días regulado por la ley que regula los actos administrativos, o la naturaleza o los plazos del Código Civil, o los plazos del Código de Procedimiento Civil. Quisiera hacer la pregunta, no me acuerdo en qué habíamos quedado, cuál era la naturaleza de los plazos que aquí estamos estableciendo. Sí, si nos ayuda la Secretaría o Carlos o Óscar de hacer un pequeño resumen, tienen razón, y en esto también para la historia de la ley o que nos están siguiendo. Estuvimos suspendidos y ahí hubo buena voluntad de todas las partes, desde el ministerio hasta los distintos colegas, Carlos y Óscar, asesores también que nos han ayudado en esto, porque estuvimos abocados prácticamente 2 meses a un tráfago intenso en escaños reservados, que valga la aclaración, en este mismo momento se está promulgando. Nos habían invitado de parte del Ejecutivo, obviamente a los integrantes de la Comisión de Constitución, y veo que estamos todos acá porque hay que seguir adelante. Esto es un proyecto tremendamente importante, escaños reservados, y
y cupos para la discapacidad. Entonces, por eso, también para quienes están siguiendo este proyecto, por eso estuvimos casi 2 semanas intensos con otros temas, y por eso se pierde un poco el ritmo. Entonces sería bueno, o Rodrigo, o Carlos, o Óscar, si alguien nos ayuda para poder hacer esa aclaración o responder esa pregunta que hacía el senador Buenchumilla. Presidente. Rodrigo. Sí, esa discusión surgió en la última sesión que se dio de esta materia, y como recuerda bien, el senador Buenchumilla planteó el punto. Y ahí se recordaron las reglas respecto de los plazos que rigen en el Código de Procedimiento Civil y en el procedimiento administrativo, en la Ley de Procedimiento Administrativo. La Ley de Procedimiento Administrativo son días hábiles, entiende los días de lunes a viernes, en cambio en el procedimiento procesal civil incluye los días sábados. Ahora, se aclaró también que se trataba de días hábiles. Ahora, la Secretaría entiende, no hubo una resolución definitiva sobre este punto, pero la Secretaría entiende que son días hábiles de procedimiento administrativo, porque esto se está llevando delante o ante el director general de aguas. Y por lo tanto aquí debiera aplicarse ese criterio. No es una cuestión que haya escalado todavía a sede jurisdiccional, pero es la apreciación que tiene la Secretaría a partir de lo que surgió en el debate pasado. Perfecto. Carlos o Óscar, si también se pudiera hacer alguna precisión. Presidente, ¿se escucha? Sí, perfecto. Efectivamente, no es la única notificación que se encuentra en el Código de Aguas. Y todas las notificaciones que están en el Código de Aguas, salvo que se enunciase explícitamente de un modo distinto, se refiere a día hábil administrativo, en otras palabras, de lunes a viernes. En eso se traducen los plazos de 15 días. Y se agregó un plazo, porque la sesión anterior se señaló de que existían plazos para otras etapas, para el informe técnico que hace el funcionario nombrado al respecto, y que era deseable concordar un plazo para esta etapa. Como ustedes ven en la etapa anterior, en numeral 7, el funcionario tiene un plazo de 30 días. Entonces se señaló, bueno, que ya que hay un informe técnico realizado, que el director tenga un plazo, y el director general de Agua, Óscar Christie, trabajando con su jefe jurídico y con mi persona, concordaron en ese plazo que se propone de 15 días, que en el párrafo o en el inciso que leyó el secretario de la comisión. Y por último, en lo que se refiere a la comunicación por correo electrónico, se recoge los criterios que están en aquella ley que si bien está publicada no ha entrado en efecto, sin perjuicio de que al entrar en vigencia aquella ley, por eso se recoge un lenguaje similar, es decir, que voluntariamente la parte haya entregado, se haya registrado. Entonces, cuando entre esa ley en vigencia, corresponderá entonces a su vez lo que allí se propone sobre el sistema de registro. Pero va en la misma lógica que lo que allí se planteó y es lo que se concordó con el Ejecutivo, presidente. Gracias Carlos. Presidente, solo para complementar lo que plantea Carlos, efectivamente hemos hecho una precisión respecto al registro del correo electrónico. Lo que yo le explicaba hace un momento al secretario Carlos es que hay muchas tramitaciones que se pueden hacer delante de la Dirección General de Agua, y puede que alguien haya ingresado un correo en una tramitación de hace varios años, y por tanto ese correo puede que ya no sea válido, desfasado, y por tanto nos parecía pertinente explicitar que tendría que ser una dirección de correo que se haya hecho explícita en este procedimiento, de modo a asegurar que efectivamente la persona le llegue la comunicación a través del correo y no sea después una excusa o una razón para decir que era un correo antiguo, sino que actualizarlo de modo que
sea explícitamente el correo que se ingresa en esta presentación dentro del procedimiento de extinción. Eso, presidente. Perfecto. Eduardo Pérez también quería hacer un comentario. Eduardo, adelante. Gracias, presidente. Muy puntual, que otro ingrediente que incorporamos en el numeral 8, que se acaba de leer, es el siguiente, que el plazo de 15 días que se le estaba fijando al director general para pronunciarse respecto de la extinción, era un plazo que quedaba un poco en el aire porque no se señalaba desde cuándo se empezaba a computar. Y lo que se señaló, y si usted lo acaba de leer el secretario, es que esos 15 días se computan desde el momento que emite su informe técnico el funcionario de la DGA que se encargó de ver la resolución, que es el número 7 previo, digamos. Por lo tanto, ese otro dato interesante que aparece ahí, que ya los 15 días que tiene el director general para pronunciarse sobre la extinción, no está en el aire respecto del inicio del cómputo, sino que ya tiene una fecha de referencia, que es el informe técnico del funcionario. Eso, presidente. Perfecto, muy buena información. Sería importante ahí, Pancho Buenchumilla, que tú hacías la consulta un poco sobre el desfase de información. ¿Quedaría resuelto con esto? Presidente. Sí, Galilea, Rodrigo Galilea. Después, presidente. Perfecto. Rodrigo. Que quería, según yo recuerdo, independiente de todas las mejoras y precisiones que se hicieron al número 8, del 134, una de las preocupaciones del senador Buenchumilla, y que compartíamos, me parece que todos, nace del concepto de la expresión dentro del plazo o en el plazo, por los efectos que genera, de acuerdo al artículo 49 del Código Civil, esa expresión, que si no se dicta dentro de ese plazo la resolución, no tendría validez. Entonces, según yo, esa expresión la cambiamos en el número 7 del 134, en que pusimos tendrá un plazo, y me parece que en el número 8 también deberíamos decir tendrá un plazo, para no caer en esta eventual disposición del 49 del Código Civil, que señala perentoriamente que cuando se dice que en el plazo o dentro del plazo de 15 días, si es que no se dicta esa determinada resolución, el acto no será válido. Entonces yo creo que por ahí, según recuerdo, iba la preocupación del senador Buenchumilla, y quizás justamente en este plazo de 15 días que tiene el director para hacer su pronunciamiento, hacer su dictamen de extinción o no extinción, deberíamos ocupar también la misma expresión que pusimos en el número 7, que es tendrá el plazo de 15 días. No sé si interpreto bien la preocupación del senador Buenchumilla, pero creo que esa era a la que él se refería en su momento. Pero como él ahora va a tomar la palabra, él puede ratificar, corregir, adicionar o derechamente borrar todos mis comentarios. Gracias, presidente. Podría ser una enmienda con reserva también, para que sea... Puede ir al Tribunal Constitucional, en fin, puede hacer muchas cosas. También, puede muchas. No se ponga creativo. Pancho, adelante. Presidente, en esta oportunidad tenemos plena coincidencia con el senador Galilea. Me ha interpretado bien en esta oportunidad el senador Galilea. Yo tenía la preocupación, porque tal como está redactado aquí, claro, estamos en presencia de un plazo fatal, y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa si el director general de Agua no se pronuncia dentro de ese plazo? No tenemos una normativa aquí respecto del silencio administrativo. Entonces, claro, yo creo que es mejor hacerlo como lo habíamos hecho en la redacción pasada. Entiendo, el número 7 tendrá el plazo de tal manera que no sea un plazo fatal. Así que yo creo que hay concordancia, presidente, en lo que ha señalado el senador Galilea y lo que yo pienso al respecto. Perfecto, perfecto. Yo creo que avanzamos. Veo ahí a la senadora Adriana Muñoz. Adriana, gracias por tú estás ejerciendo el reemplazo de Pedro Araya. Me había comunicado que tenía inconvenientes de poder asistir, que era difícil conseguir un reemplazo. Como este proyecto lo estamos retomando después de varias semanas, por no decir meses de inacción por los escaños reservados y otros proyectos, y teniendo en cuenta que estás tú y Jacqueline, que no son titulares, en lo posible no votaríamos, sino que, salvo algunas cosas en que estemos absolutamente de acuerdo, teniendo en consideración que ustedes no están
al día del proyecto. Entonces, salvo en algo que estemos absolutamente de acuerdo, pero como algunas votaciones han sido por 3-2, haríamos esa salvedad, también por un tema de fair play, por algún colega que falte. Entonces, secretario, de acuerdo a esta aclaración, ¿votaríamos al menos este inciso para avanzar en algo? Sí, presidente, estoy mostrando en pantalla una redacción que trata de resolver el punto que planteaba el senador Buenchumilla y el senador Galilea, manteniendo el núcleo de lo que planteó el gobierno en su nueva redacción, para cambiar la expresión dentro o en. No sé si le puedo dar lectura, presidente. Sí, perfecto. Dice así: el director general de Aguas, por resolución fundada, resolverá el expediente de extinción de un derecho de aprovechamiento, pronunciándose única y exclusivamente sobre si procede o no la extinción. Para adoptar esta resolución tendrá el plazo de 15 días. Esta resolución se notificará según lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 139 de este código, o, en su defecto, a la dirección de correo electrónico que el titular hubiere registrado en su primera presentación en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, y para el solo efecto de publicidad de terceros, la resolución se publicará en la página web institucional. Contra esta resolución procederá a los recursos establecidos en los artículos 186 y 187 de este código, suspendiéndose por su interposición los efectos del acto recurrido. El cambio esencial entre la redacción que estaban viendo antes y esta, entiende la Secretaría, que es introducir la idea de que no es obligatorio, no es perentorio, no estamos dentro de un plazo fatal. Eso, presidente. Perfecto. Rodrigo, Galilea. Sí, es que creo que se quedó traspapelado en la redacción que propone el secretario. ¿Ya? El tema de que el plazo de 15 días de emitido el informe técnico que se refiere al numeral sí. anterior. Sí, tienes razón. Ya, para que lo complementemos. Sí, sí. Y ahí quedaría, creo que sin ningún problema. Presidente. Sí, es correcto. Sí, Pancho, o sea, Carlos Esteves, perdón. Primero, señora, los Esteves que uno se equivoca en los nombres, entonces disculpen la imprecisión. Pero no somos lo mismo. No somos lo mismo, presidente. Muy bien, pero don Carlos Esteves tiene la palabra. Presidente, no, primero, señora, que estoy de acuerdo con la redacción que, como la sugiere el secretario de la Comisión y el senador Galilea. Solo señalar de que, sin perjuicio de lo que se corrige, y creo que queda mejor así, nunca en los procedimientos administrativos los plazos son fatales. Pero como queda, el texto es aún mejor. Y por tanto nos evitamos cualquier intento de solicitud a la Contraloría pidiendo que se aclare al respecto, etc. Lo mismo ocurre con los plazos. Los plazos, salvo que se señale en contrario, son de hábil administrativo, y así ha sido resuelto también muchísimas veces y en forma homogénea por el órgano contralor. Pero eso es solo, presidenta. Yo creo que queda mucho mejor y es más claro cómo se está proponiendo ahora por el secretario y con las correcciones que hizo el senador. Perfecto. Colega, si le parece... Presidente. Sí, Pancho y Adriana. Presidente, una última duda. El número 8 termina con los recursos. Yo entiendo que estos recursos se interponen en sede administrativa. Retomando de nuevo lo que habíamos conversado, no sé si alguno de ellos se interpone en sede jurisdiccional. En tanto se interpone en sede administrativa, entiendo yo que los plazos siguen siendo los que ya señalamos, de lunes a viernes. Porque si fuera en sede jurisdiccional sería lunes a sábado. Entonces, pero vuelvo a repetir que esto lo estoy haciendo porque estamos rebobinando para colocarnos, digamos, al día, digamos, dentro de la normativa que estamos legislando. Esa duda tengo, presidente. No sé si Carlos o Oscar nos pueden responder. Perfecto. Acumulemos las dudas o algunas otras precisiones antes de votar. Adriana me había pedido la palabra.
Sí, es una duda también, presidente, en el sentido que la redacción tendrá plazo de 15 días, entendemos que son, no sé, 15 días hábiles, dependiendo de la legislación a que estamos remitiendo, pero ¿cuál es tiene la obligación el funcionario de emitir en 15 días hábiles o puede sencillamente flexibilizarse y extenderse la entrega del informe? Yo le pediría que hagamos las preguntas a Carlos, que nos puede ayudar, o bueno, ministro Oscar, si me pide la palabra, no hay inconveniente, pero para precisar, yo creo que la redacción está bastante clara, pero para la historia de la ley y para las consultas, doy la palabra a Carlos Esteves. Pero, presidente, sí. Sí, adelante, ministro. Solo mencionar que me parece que los cambios los estamos haciendo sobre lo que había originalmente y no sobre la propuesta que ha hecho, digamos, el director de la DGA con Carlos Esteves. Por ejemplo, en la parte final, la pregunta del senador Buenchumilla estaba resuelta. Decía la propuesta de acuerdo, que era sobre la que estábamos trabajando, pero después se empezó a hacer las modificaciones sobre esta. Decía específicamente que eran los recursos de reconsideración y de reclamación. Era una de las modificaciones que habían incorporado ellos precisamente para la duda del senador Buenchumilla que se referían los artículos 136 y 137. Entonces yo sugeriría que las modificaciones las trabajáramos sobre el texto que ya tiene las modificaciones que teníamos el acuerdo, digamos. Sí, perfecto. Si lo importante en definitiva es ¿Presidente? el texto definitivo que vamos a someter a votación en su momento. Presidente. Sí, adelante, Carlos. Sí, tiene razón el ministro, presidente, de que si ve la redacción que se mandó más tempranamente a la comisión, se explicita, y ahí se ve, ¿no? Contra esta resolución procederán los recursos de reconciliación y de reclamación. Entonces, ante la pregunta del senador Francisco Buenchumilla, los plazos para interponer el recurso de reconsideración, que es esencia administrativa, están en el artículo 136, no en este artículo. Y en el 137, que es un recurso de reclamación ante sede jurisdiccional, los plazos también están establecidos en el artículo 137. Es decir, no se está aquí modificando esos plazos. Lo que se dice es que se podrán interponer estos recursos de reconsideración y reclamación, y estos recursos tienen ya regulados sus respectivos plazos desde hace muchos años, presidente. Perfecto. Presidente. Sí, adelante, Oscar. Eduardo Pérez, presidente. Eduardo, perdón, Eduardo. Sí, bueno, ya es la misma precisión que hizo Carlos, pero además en ambos casos el plazo es de 30 días, tanto en el 136 respecto al recurso de reconsideración y en el 137 respecto de reclamación, ese plazo es de 30 días en ambos casos, ¿no? Así está plenamente identificado y es así desde el tiempo, digamos. Eso, presidente. Perfecto. Pancho Buenchumilla. No, sí, la precisión que yo pedía era respecto de hasta dónde llegan los días hábiles para presentar los recursos. Porque si es el recurso de reconsideración, que es en sede administrativa, es de lunes a viernes. Cuando tú quieres recurrir a sede jurisdiccional, sería de lunes a sábado. Esos son los plazos del Código de Procedimiento Civil. Esa era la duda que yo estaba planteando. Porque ya el recurso de reclamación no se hace ante el servicio, sino que se hace ante los tribunales. Y por lo tanto, haciéndose ante los tribunales, tiene más plazo, digamos, el recurrente, porque se complementan también los días sábados. Esa es la duda que yo planteaba. Correcto. Entonces, lo que yo propondría es que pudiéramos hacer una lectura definitiva con Carlos Esteves y poder someter a votación, si les parece, si tenemos unanimidad en eso, para no afectar que algunos parlamentarios titulares no están presentes. Carlos Esteves. Presidente, quedaba pendiente la respuesta a la interrogante de la senadora Diana Muñoz. No, correcto. Que la responda Carlos. O el director general de Agua, si le parece, como quiera, sí, presidente. Oscar. Oscar Cristi.
Presidente, gracias. Disculpe, tuve una caída en mi internet, mi correo. Entonces, lamentablemente, si la senadora pudiera repetir la pregunta. No, sí. si quiere la respondo yo, presidente. Sí, igual me gustaría conocer cuál es la pregunta, porque hubo una... Sí, pero complementar, avance Carlos y la complementa Oscar. Ya, perfecto. Sí, la senadora preguntó sobre la obligatoriedad para los funcionarios administrativos de estos plazos. Ah, perfecto, ya. Perfecto. Y siempre estos plazos se encuentran supletoriamente recogidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿ah? Y finalmente no son fatales, ¿ah? Y no se pone en este caso ninguna norma de silencio positivo o negativo, ¿ah? Es decir, se da un plazo, pero si eventualmente existe una extensión en estos plazos, no existiría un silencio positivo o negativo, no se ha agregado ninguna norma expresa en esta materia, y eso fue el acuerdo que tuvo la comisión. Y respecto a lo que planteaba el senador Huenchumilla, si es que a la comisión le parece modificar el artículo 137 y explicitar allí los plazos del artículo 137, estamos disponibles para esa discusión. Solamente aclarar de que los plazos para presentar el recurso en sede jurisdiccional, en el caso de recurso de reclamación, son los que están en el artículo 137. En consecuencia, habría que evaluar si se quiere por parte de la comisión modificar ese artículo. Pero ese artículo no es parte de este proyecto de ley. Eso es lo que yo señalaba con anterioridad, sin prejuicio que la preocupación del senador es absolutamente así. Son sedes diferenciadas para un recurso respecto del otro. Pero ¿qué sucede si no se emite en 15 días el informe? Porque sé cuándo se origina, que es después que emite el informe técnico el funcionario respectivo, ahí está el origen. Pero si en 15 días no se resuelve, ¿en qué terreno queda? No hay sanciones ahí. Carlos, no, claro. Presidente. Sí, Huenchumilla, Francisco. Mire, presidente, para aclarar la duda de la senadora Adriana Muñoz, yo diría lo siguiente. Nosotros estamos estableciendo normas que son obligatorias para los funcionarios públicos. No es que el director general de Aguas pueda dictar una resolución o no pueda dictarla. Es una obligación que él dicte la resolución. Ahora, otra cosa es cuál es el plazo que tiene para dictarla. En este caso le estamos colocando un plazo de 15 días. La pregunta es, ¿qué pasa si no la dicta dentro de 15 días? Ese es el problema jurídico que se presenta, pero en materias administrativas, como dice Carlos y dice Oscar, no existen básicamente los plazos fatales. Es un poco lo mismo que pasa con las urgencias. Te fijas tú que te colocan una urgencia de 6 días o 15 días en la urgencia, y si no se cumple esa urgencia no hay una sanción. Es un problema más bien político. En cambio, aquí la obligación del director es dictar la resolución. Pero no es fatal porque pudiera ser que hubiera algún inconveniente que no la dictara dentro de 15 días. Pero él tiene la obligación y en ese sentido su responsabilidad sería administrativa si un director no dictara nunca una resolución. Lógicamente que podría acusársele de negligencia y no estar cumpliendo sus deberes funcionarios. Ese es mi punto de vista, digamos. Gracias, Pancho. Perdimos la... ¿Perdón? Sí, se perdió el texto. Perdón. Esperemos un poco para poder... Ahí está volviendo Rodrigo. Ya. Precisar, presidente, que es tal como lo dice el senador Huenchumilla. Es exactamente así. Adriana, ¿quedaría claro con eso la duda, colega? Me queda claro, pero va a exigir intensas fiscalizaciones a ver si se producen los informes. Pero me queda claro, por cierto. Perfecto. ¿Les parece, colega, si estamos de acuerdo con esa redacción, que lo pongamos en votación? Tenemos, presidente, ya un texto que recoge en una sola
Sí, démosle lectura. Es una sola versión, digamos, porque la modificación que hizo la Secretaría antes había quedado sobre otro texto para que esa modificación esté también en la del acuerdo presentado, simplemente para estar seguro nomás. Perfecto, que démosle la lectura. A lo que se votaría. Claro. Sí, un minuto, presidente, por favor. Sí. Quizás, presidente, para despejar dudas se pueden poner en paralelo a lo que se mandó por el gobierno y esta redacción para que se pueda tener a la vista cualquier diferencia. Veamos si lo puede poner en pantalla, Rodrigo. Sí. Voy a copiarlo, cumple un minuto porque... ¿Le puede agrandar las letras, secretario? Sería muy bien merecido. También. Ya, presidente, senadoras y senadores, en la columna segunda está el texto que había propuesto el gobierno y en la columna tercera lo que se ha venido enmendando para acoger las observaciones que su señoría ha ido formulando. Voy a leer en la tercera columna. Dice así: el director general de Aguas, por resolución fundada, resolverá el expediente de extinción de un derecho de aprovechamiento, pronunciándose única y exclusivamente sobre si procede o no la extinción. Para adoptar esta resolución tendrá el plazo de 15 días, se contará de emitido el informe técnico a que se refiere el numeral anterior. Esta resolución se notificará según lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 139 de este Código, o, en su defecto, a la dirección de correo electrónico que el titular hubiere registrado en su primera presentación en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior y para el solo efecto de publicidad de terceros, la resolución se publicará en la página web institucional. Contra esta resolución procederán los recursos de reconsideración y de reclamación establecidos respectivamente en los artículos 136 y 137 de este Código, suspendiéndose por su interposición los efectos del acto recurrido. Habría que hacer algunas pequeñas ajustes de redacción, pero ese es el texto, lo que se leyó en la tercera columna, presidente. Perfecto. Colega, si le parece, ese texto creo que resume todos los antecedentes que hemos podido discutir y, habiendo acuerdo, lo sometemos a votación. Presidente. Rodrigo. Solo para, me imagino que el secretario está pensando lo mismo, hay que precisar la redacción en el punto 15 días desde la fecha del informe o algo así. Sí, eso, exactamente. Eso es lo que estaba pensando. Ya había hecho esa observación, Rodrigo. Ya era para que estuviéramos claros de que ese era el punto de redacción. Sí. En lo demás, no tengo ninguna observación, presidente. Perfecto. Si no hay observaciones, colega, démosle una lectura más con cómo se señala y lo procedemos a votar. Presidente, Sí.
Sí. Solo para que estemos, o sea, a mi juicio, lo que presentaron la DGA con Carlos Esteves sería lo que está al costado de lo que acabamos de leer. Y no lo que leímos. Digo, no se diferencian mucho, pero la redacción es distinta. Yo tengo aquí el texto, digamos, que se envió y no sería el mismo, por eso... Sí. Por eso yo insisto que estamos operando sobre unos textos que no son... El texto que se envió, al que se llegó, sería, si no me equivoco, de leerlo así rápidamente, me parece que es el texto que está a la izquierda del que se acaba de leer, y no es el que se leyó. Entonces, sobre ese habría que hacer los cambios que se estime conveniente hacer. No, insisto, no tienen grandes diferencias, pero se cambió la redacción, hay un montón, entonces no entiendo por qué volvimos a uno que no sé cuál es el origen de pero... Presidente. Sí, Rodrigo. Sí, presidente, para aclarar el debate. Lo que ocurre es que en la redacción del Ejecutivo se usaba la expresión en el plazo de 15 días, señor ministro, y eso fue objetado porque le daba un carácter fatal a este plazo. Sí. Y por lo tanto se propuso una redacción que, manteniendo el plazo de 15 días, siguiera los términos que se habían usado en el número anterior, en el número 7, que habla de que tendrá el plazo. Esa es la primera línea. Segundo, en el texto que se ha leído, se mantiene el criterio del Ejecutivo de que se permite la notificación por cédula o, en su defecto, a la dirección de correo electrónico que el titular hubiera registrado en su primera presentación en este procedimiento, que es la fórmula del Ejecutivo. Claro. Es la fórmula del Ejecutivo que aquí también se replica. Y también se replica, si usted lo ve, que se habla de los recursos de reconsideración y reclamación. Por lo tanto, la redacción, lo único que realmente es significativo, podríamos decirlo así, es una cuestión de forma, para salvar la idea de no utilizar la expresión en el plazo. Por eso se propone en la tercera columna: para adoptar esta resolución tendrá el plazo de 15 días contados desde que se emitió el informe técnico que se refiere al numeral anterior. Que es una precisión de lo que viene en la propuesta que ha formulado el Ejecutivo, señor ministro. Perfecto. Por eso yo veo que dice más o menos lo mismo, pero podría haberse tomado y haber hecho solo esa. La única modificación es esa, pero además tiene otras modificaciones, por eso que... Pero dicen lo mismo, así que yo no estoy objetando, solamente para tener claridad de que no es que se tomó y se le hizo solo ese cambio, digamos. No, sí, lo importante, ministro, recogiendo los antecedentes, lo importante es que el texto tenga haya incluido lo que queremos decir, claro. Lo que queremos decir, y el texto en definitiva es el que sometemos que por eso le he pedido al secretario que lo lea por las observaciones que ha hecho el senador Galilea, y yo lo pondría en votación, señor secretario. Presidente. Sí, Rodrigo, Carlos. Muy breve, solo decir de que se puso en paralelo los dos textos porque el que está a la izquierda, que es el que se envió, con algún pequeño ajuste que se hicieron temprano, pero el que está a la izquierda, que es el que se envió, no se quería modificar para que lo que fuese quedando en redacción tuviese siempre a la vista lo que se envió. Y lo que está en la columna siguiente a la derecha es el texto que se envió con las modificaciones que se fueron discutiendo durante la sesión de hoy. Por eso entonces que estaban los dos párrafos, pero efectivamente, tal como dice el ministro, salvo pequeñas acotaciones, dice lo mismo, pero se hace la aclaración de que se mueve un par de líneas hacia abajo el plazo de 15 días y queda para adoptar esta resolución. Pero es lo mismo que se remitió y por eso se puso así. Perfecto. Pongámoslo entonces en votación. Ya. Se pone en votación, señoras y señores senadores, el texto contenido en el párrafo tercero, en la columna tercera de este texto comparado.
Una pregunta. Hay senadoras que no han formado parte de esta comisión de manera permanente. La senadora Van Rieselbergher pidió que su voto fuera posterior. Sí, no hay inconveniente. Senador Galilea, entonces quiero preguntar a la senadora, a la presidenta del Senado, si sigue ese criterio, hacemos votar primero a los senadores permanentes de la comisión y después votan su señoría. Esa es la duda que tiene la secretaría. Sí, perfecto, no habría ningún inconveniente y hacer esa consideración, por favor. Ya, perfecto. Entonces, senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Senadora Muñoz. Yo voy a votar a favor, pero quiero dejar para la historia de la ley mi reparo a que no sea un plazo específico la entrega de la resolución. Yo creo que queda una laxitud que ahí puede generarse una demora entrampada en una cantidad de tiempo indefinido, y dar importancia a estas resoluciones, yo quiero dejar mi reparo sobre eso. Voy a votar a favor. Bien. Senadora Van Rieselbergher. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la redacción del nuevo número 8 del artículo 134 bis. Con lo cual concluye el estudio de esta disposición, señor presidente. Perfecto, perfecto. Continuamos con el siguiente. Ya, bien, presidente. La siguiente norma que tiene que ver la comisión, según lo que se ha resuelto previamente, es el artículo 147.4. Este artículo dice lo siguiente, voy a leer en la primera columna. Excepcionalmente, el presidente de la República, previo informe favorable de la Dirección General de Aguas, con la sola finalidad de garantizar el uso de la función de subsistencia y fundado en el interés público, podrá constituir derechos de aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad, para lo cual le serán aplicables las limitaciones del artículo 5.15. Esta facultad se ejercerá por el Ministerio de Obras Públicas, quien firmará el decreto respectivo por orden del presidente de la República. Como recuerdan su señoría, se consignó en este texto comparado las observaciones que distintos constitucionalistas y además distintos profesores de Derecho Constitucional que fueron consultados sobre esta materia. En la tercera columna, a la cual voy a dar lectura, vienen básicamente las observaciones que formularon los ex senadores señores Alamán y Pérez. ¿Ya? Presidente. Sí. ¿Puedo interrumpir un segundo, secretario? Ningún problema. Para ir en orden en esto, yo creo que se quedó pendiente una cosa, porque nos habíamos saltado, a propósito de las causales de extinción, nos fuimos al procedimiento que era el 134 que acabamos de terminar. Pero en el artículo 129, no sé si la Secretaría puede revisar, nosotros revisamos el 129 bis 1. Sí, efectivamente. Pero la minuta de los senadores Alamán y Pérez hacían una serie de comentarios a el 129 en distintas partes, ¿ya? Entre ellos el 129 bis 4, que tiene que ver con los aumentos de pago de patente y causales de extinción, todo esto medio mezclado en las distintas partes del 129. Entonces, me gustaría revisar esas normas en algunos aspectos, porque yo creo que ahí hay cosas que debiéramos corregir, modificar o discutir al menos. Entonces quería, para no saltarme lo que es la manera en que hemos trabajado en esta comisión, quería pedir al secretario que revise que efectivamente eso fue planteado en la minuta de los senadores Alamán y Pérez, para no saltarme la fila, y ver eso antes del 147. Y si usted prefiere, presidente, podemos ver el 147 y después volver al 129, pero sea como sea, no me gustaría saltarme algunos comentarios que tenemos sobre el 129 bis 4.
No habría inconveniente. Si la Secretaría o a los colegas les parece, no hay inconveniente de modificar ese orden, si eso nos facilita el despacho de esta ley. Señor presidente. Sí, adelante. Efectivamente, el artículo... a ver, lo primero, en la nómina de artículos que se combinó, que se iban a revisar, estaba el artículo 129 bis 1. Ahora bien, a propósito del artículo 134 bis, hay otras normas que se relacionan con esa disposición, que son el 129 bis 4, literal D, y el 129 bis 5, literal D, que tienen alguna relación con esa disposición y que la comisión las podría ver, pero no, estricto rigor no estaban entre las acordadas que se iban a revisar. Lo digo para que todos tengan los antecedentes. Eso no se opone, ni la Secretaría lo está haciendo en ningún caso, de que lo puedan ver. Lo digo que lo menciono porque tienen una relación, no estaban en la nómina. Sí, en eso es importante, senador Galilea, la discusión. Nosotros establecimos como norma que no íbamos a abrir el debate sobre artículos que no hubiéramos previamente determinado, precisamente para no abrir un mar sin orillas que nos llevaba a discutir digamos, todo la legislación del agua. Entonces, yo comparto la interpretación o la opinión que emite el secretario para estos efectos. Entonces, sin perjuicio de poder modificar algo de la tramitación que estamos en el derecho o la posibilidad de modificarlo, yo no cambiaría o no abriría la discusión hacia otros artículos. Presidente, ¿sí? ¿Podría hacer una acotación? Sí, adelante, sí. Oscar. Sí, efectivamente, como dice el secretario en el listado que en algún momento se presentó, solo aparecía el 129 bis 1, que es el que tiene que ver con lo que ya discutimos, los caudales ecológicos. Pero me llama la atención porque en el documento de los senadores Alamán y Pérez hay un número explícito sobre la extinción de derechos de agua por no uso. Es el número 3, que tiene como título Extinción de derechos de agua por no uso de las aguas, en donde explícitamente se pronuncian sobre el artículo 6 bis, 129 bis, y el 129 bis no solo incluye lo de caudal ecológico, sino que en el cuarto y en el quinto está tratada la extinción del derecho, y sobre el cual tienen una extensa presentación y comentario los senadores Alamán y Pérez. Entonces, si seguimos lo que ustedes habían acordado de que las materias que se iban a revisar eran las que habían levantado los senadores Pérez y Alamán, está explícitamente aquí señalado este tema que corresponde al 129 bis 4, que se refiere a la extinción y a las patentes de los derechos no consultivos, y el 129 bis 5, que se refiere al mismo tema, pero para los derechos consultivos. Entonces, lo que podría ser pertinente es que eso se revisara y probablemente se resuelva igual como se resolvió el 6 bis, que es la primera vez que aparece el concepto de la extinción de los derechos. Eso, presidente. Sí, no comparto del todo su opinión, Oscar, pero Carlos Esteves. Presidente, el artículo 129 bis 4 y 5 están relacionados directamente con el artículo 6 bis, inciso primero, el cual se votó. Y los argumentos que se utilizaron en el artículo 6 bis son prácticamente los mismos argumentos que pueden relacionarse con el 129 bis 4 y 5. Como ya se vio, los 5 constitucionalistas invitados, Arturo Fernandois, Pfeffer, el profesor Enrique Navarro. ¿Perdón? Enrique Navarro. Sí, Navarro, José Antonio Ramírez, Tatiana Selume, los 5 constitucionalistas no encontraron un problema de constitucionalidad en el contenido del 6 bis, pero tenían sus dudas respecto al procedimiento de extinción. Sin embargo, en esa votación se votó 3-2.
Es decir, los senadores de gobierno no estuvieron de acuerdo y hicieron un fundamento. Entonces, quizás para tener una salida rápida del asunto es permitir repetir que la comisión asuma que se repita esa votación con su argumento, pero así, si le parece bien al senador Galilea y a la senadora Valricebert, queda en consecuencia como un elemento de votación, pero no volver a repetir la misma discusión, porque en el fondo es la que se tuvo sobre el 6 bis, presidente. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí. Adelante. Perdón, ¿habló alguien además No, de mí? tiene la palabra Rodrigo. Efectivamente, una posibilidad es como reproducir los planteamientos del 6 bis a los que aludía Carlos y dar por repetidas las votaciones para dejar el planteamiento hecho. Pero había un tema que a mí me parece bien interesante, en que me gustaría, de hecho, conocer la opinión de Carlos respecto de el tema. La palabra no es colisión, pero la situación que se produce con la extinción en relación al pago de patentes por no uso, que me parece que no está bien resuelto en la normativa que se está proponiendo, porque hoy día, y voy a tomarme un minutito, pero hoy día todo el pago de patentes está finalmente asociado a la posibilidad de rematar los derechos de agua, y en el remate se obtiene el pago de las patentes forzadamente, y alguien compró, qué sé yo, y con el pago del precio de las patentes se paga con el precio del pago de los derechos de agua se paga la patente adeudada. Acá hay todo un tema que mejorar, que a lo mejor Carlos también lo sabe, de que la tesorería remata por periodos parciales de patente, y ahí se arma un enredo respecto de los periodos no comprendidos, y por lo tanto no se pagan nunca los derechos de agua. Creo que ahí hay un tema de mejora, que probablemente no es materia de esta comisión, sino que de indicaciones que se podrían hacer para que la cobranza de patentes por no uso sea mucho más eficaz de lo que es hoy día. Pero en el caso de extinción no hay un remate, técnicamente hablando. Entonces, pareciera, pero no veo bien resuelto el tema, pareciera que, independiente de la eventual extinción, quedaría subsistente la obligación de el titular a quien se le extinguió el derecho de agua de pagar esas patentes que no había pagado en su momento. Y además se arma otro problema, que es que, como la causal de extinción opera, en principio, después de 5 años de no pago de patentes en los consultivos, o después de 10 años el pago de no uso, en el caso de los no consultivos, vamos a tener el problema de un nulo incentivo a pagar las patentes atrasadas una vez que yo ya caí en causal de extinción. Entonces me parece, y ahí me encantaría conocer la opinión de Carlos, de Óscar, de que debiéramos resolver bien, no sé si en este instante o a través de indicaciones, estos problemas asociados a esta nueva figura de extinción versus esta obligación de pago de patentes por no uso. Esa es independiente de los temas constitucionales que habíamos visto y que podríamos reproducir, este es otro tema que a mí me causa inquietud. Creo que debiéramos mejorar sustantivamente lo que actualmente ocurre respecto del cobro de patentes a través de remate de derechos de agua, pero además debemos resolver bien qué es lo que pasa con esas patentes adeudadas en el caso de extinción, que es una figura nueva. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Usted tiene razón en varios elementos, Rodrigo, pero insisto y reitero que creo que eso es abrir un debate. Yo daría por reproducido la votación y los antecedentes que tuvimos en vista en la discusión en que se zanjó esta situación, y continuar, porque usted tiene razón, podemos abrir un debate, hay elementos que están mal planteados, pero eso obedece a una discusión más lata, no necesariamente del debate constitucional, que es lo que nos han convocado ahora. Y por lo extensa de esta discusión, por lo importante de zanjarla desde esta comisión especializada de Constitución, creo que
tenemos que despacharla. Ahí, y qué bueno que Adriana, que también es integrante titular de la Comisión de Recursos Hídricos, ahí yo creo que hay esa discusión. Yo insisto, a nosotros nos mandataron precisamente para hacer una discusión de determinados aspectos constitucionales. Hicimos el procedimiento, ahí Rodrigo y Luz Ebensperger no estaban de titulares, era el senador Pérez y Alaman. Invitamos a distintos constitucionalistas, invitamos a expertos y nos abocamos a esta discusión. Por eso, conociendo y valorando, difiero en algunos aspectos, pero reconozco que el senador Galilea extremadamente riguroso en la discusión, en los distintos elementos. El ministro también y el equipo del Ministerio de Obras Públicas también busca una solución. Yo puedo estar en desacuerdo en varios de los planteamientos, pero no niego su voluntad de entender este proceso. Y bueno, está Carlos Esteve y Oscar Cristi también, director y director de la Dirección General de Agua, es que resolvamos al menos en esta comisión los aspectos constitucionales. Y en eso yo les pediría a colegas que nos concentráramos sobre eso, Rodrigo, y creo que algunos de los elementos que tú bien planteas y que podría estar de acuerdo en las contradicciones, lo dejáramos para la discusión del código propiamente tal, del procedimiento, que ahí la misma Adriana Muñoz nos puede ayudar mucho en la Comisión de Recursos Hídricos o Agricultura, o donde se destine. Entonces, lo que le pediría al secretario es que siguiéramos con el ordenamiento de nuestro planteamiento, dejar enunciado, tenemos la orden del día hasta las 12, pero poder dejar enunciado por donde nos continuamos esta votación. Bien, presidente. Entonces corresponde continuar con el estudio del artículo 147.4. Perdón. Pero, presidente, tomaríamos la sugerencia porque eso tendríamos que votarlo, de dar por reproducido las objeciones constitucionales del 6 bis al 129 bis 4 y 5 y dar por repetida la votación de 3-2 para dejar ese tema zanjado, o lo vemos cuando lleguen los senadores titulares en la próxima sesión? Yo preferiría que lleguen los titulares para reproducir sus votaciones. Desde el punto de vista jurídico, ellos emitieron su votación, no obstante, y por eso también por un tema de fair play, Adriana y Jacqueline no emitieron el voto anterior, no obstante que tienen el derecho a representar a quienes están subrogando. Yo preferiría que lo diéramos reproducido con los titulares, Rodrigo. Presidente, una consulta. Adelante. Si estas materias la comisión las dejó sin considerar a tramitar, porque lo que yo veo en los acuerdos, que expresamente 129 bis 4 y 129 bis 5 no quedaron explicitados tal como dijo el señor secretario en el listado a tramitar en las elecciones. Entonces, ¿por qué se va a considerar la posibilidad de votarlos si esto no quedó considerado entre las materias a debatir? Entonces, eso es lo que... Y si la comisión puede pronunciarse, si está de acuerdo o no de acuerdo en permitir que se reabra un debate que estaba cerrado, digamos, sobre determinadas materias. Que por eso no se reabre el debate, lo que se va a dar la discusión con los titulares, Adriana, para efecto si se da ese debate, pero por eso lo haría con los titulares toda vez que ellos dieron la discusión en ese momento. Si usted quiere la damos ahora y no tengo inconveniente. No, está muy bien. Presidente. Carlos. Solo una sugerencia, pensando casi en voz alta, pero si le parece a la comisión podría no votar naturalmente el 129 bis 4 y 129 bis 5, porque efectivamente no está en ese listado, pero podría acotarse en el acta referida a la votación y fundamentación que se dio en el artículo 6 bis, que esta fundamentación los senadores la extienden a lo que se plantea en el artículo 129 bis 4 y 5, y de ese modo, si que se autoriza la Secretaría para anotarlo así, no correspondería entonces la discusión y la votación de estos dos literales del 129 bis 4 y 5. Sí, por eso lo que le digo, esa decisión la vamos a tomar en la próxima sesión para efectos de poder tener a los titulares y, digamos, no dar por reproducida o no su votación que se hizo en su momento y que se extienda a estos antecedentes. Entonces, sigamos adelante. Senador Buenchumilla, presidente. Pancho. Presidente, bueno, ya que estamos en esto, yo tampoco quisiera con mi silencio
digamos, avalar una posible salida no consensuada, digamos, acá en esta comisión. Pero yo, de lo que escuché al senador Galilea, lo que veo es que podría haber una falta de legislación respecto de un hecho, como sería qué pasa con las patentes que no logran cancelarse mediante el remate de las mismas, en esta nueva figura que él plantea. Pero no veo ahí un problema constitucional, digamos, que nosotros pudiéramos abocarnos. Yo creo que por eso fue que excluimos estos artículos del debate constitucional que tenemos que tener en la comisión. Otra cosa es que hubiera una carencia en la normativa respecto de un punto no tratado, y en ese caso, bueno, habría que presentar las indicaciones, pero en la comisión o en la discusión que se produzca en la sala, en términos reglamentarios, pero yo no logro vislumbrar dónde está el tema constitucional por el hecho que este tema esté carenciado respecto a la posible normativa de lo que pasa con las patentes no pagadas mediante los remates respectivos. Entonces, presidente, yo creo que yo concuerdo que una vez que lleguen los titulares pudiéramos conversar el tema y continuar con el 147.4. Perfecto, Pancho. Señor secretario. Bien, entonces continuamos con el artículo 147.4. Voy a dar lectura a las observaciones de constitucionalidad que hicieron en su oportunidad los mencionados señores senadores. Dice lo siguiente. Estoy leyendo en la tercera columna. El proyecto plantea un nuevo artículo 147.4 del Código de Aguas que establece una facultad excepcional en favor del presidente de la República para constituir un derecho de aprovechamiento de aguas, aún no existiendo disponibilidad de agua, con la finalidad de garantizar el uso de la función de subsistencia. Antes de analizar los vicios de constitucionalidad, llama la atención que esta facultad excepcional apunte al otorgamiento de nuevos derechos asociados a un fin novedoso y desconocido a la fecha por nuestro ordenamiento jurídico. No se trata de agua para consumo humano ni para uso doméstico, sino para usos domésticos de subsistencia. Según la definición contenida en el artículo 5 bis, ello corresponde al, comillas, aprovechamiento que una persona o una familia hace del agua que ella misma extrae con el fin de utilizarla para satisfacer sus necesidades de vida, aseo personal, la bebida de sus animales y cultivo de productos hortofrutícolas, indispensables para su subsistencia. Cierre de comillas. Actualmente, el Código de Aguas permite el uso de aguas para la bebida y uso doméstico, que es un concepto y uso restringido exclusivamente a labores de casa. Dado lo anterior, nos parece una hipótesis sumamente amplia que se puede prestar para abuso. Por ejemplo, que estas aguas se justifiquen para el cultivo de productos hortofrutícolas, cuya venta pueda servir de sustento económico, lo cual implica un uso productivo destinado a la comercialización de productos. Entendemos que ello está fuera del espíritu de la norma, pero parece necesario precisar el alcance de esta definición. Aun cuando parezca una atribución excepcional en favor del presidente de la República, que la podrá delegar en un ministro de Estado y aún pudiendo ser loable la finalidad perseguida, el otorgamiento de nuevos derechos en cuencas agotadas en acuíferos sobreexplotados vulnera diversas garantías constitucionales. La constitución de un derecho de aprovechamiento sin disponibilidad, de no mediar compra o expropiación de derechos existentes. Los nuevos derechos producirán impactos negativos en la gestión sustentable de la fuente natural, con lo cual se vulnera la garantía contenida en el artículo 19, número 8, al afectar el medio ambiente y la naturaleza. Estos nuevos derechos vulneran también las garantías del artículo 19, número 2, párrafo segundo, y artículo 19, número 24, párrafo final, al afectarse los derechos existentes en manos de otros titulares, quienes tendrán que soportar la falta de agua y o impacto negativo generado sobre la fuente natural. Estas son las observaciones que formularon en su oportunidad los ex senadores Alaman y Pérez respecto del artículo 147.4 que se agrega al Código de Agua. Eso, señor presidente, señora y señores senadores. Se ofrece la palabra. Presidente.
Rodrigo. Quería hacerle una pregunta a Óscar y a Carlos, que han estado encima de esto. ¿Por qué ustedes creen que este artículo es mejor que el actual 56 del Código de Aguas, que de pleno, por el solo Ministerio de la Ley, otorga a las personas a sacar el agua justamente para su uso doméstico y subsistencia, de acuerdo a la expresión del 5 bis, que estaba bien definido qué significa subsistencia? Yo tiendo a encontrar muchísimo mejor el 56 que este nuevo 147 cuáter. Entonces, lo encuentro tan evidente mejor que quería saber por qué alguien encuentra mejor este que el otro para formarme una completa idea de este artículo. Gracias, presidente. Perfecto. Carlos o Oscar. En el orden que usted disponga, presidente. Partamos por el oficialismo. Partamos con don Oscar. Lo que pasa es que yo tengo una larga presentación en torno a este artículo. Tengo varios comentarios y quedan 3 minutos. Entonces, no sé si nos vamos a alargar un poquito. Si hay un poco de espacio, yo podría desarrollarlo. Si nos vamos a terminar a las 12, va a quedar muy inconcluso mi argumento. Sí, Óscar, es que precisamente porque ahí tenemos sala y hay alguna otra sí, por supuesto. Yo tengo que levantarlo. Tal vez solo hacer o dejarlo pendiente, pedirle tanto a Óscar como a Carlos que partamos con esa respuesta. Creo que es legítimo lo que dice Rodrigo, y también, estimados colegas, es el debate que yo trato de instalar: discusión constitucional en esta comisión, discusión de fondo, procedimientos en materia de Comisión de Agricultura o de Recursos Hídricos. Pero les pediría, considerando que estamos a 2 minutos de las 12, estamos en la orden del día, que quedáramos hasta acá, pero partir con una exposición de la consulta que ha hecho Rodrigo Galilea para estos efectos. Carlos Esteves. Si usted me lo permite, yo me comprometo a responderle en menos de 2 minutos al senador Galilea su pregunta. Ve, la oposición es más sucinta en esto, don Rodrigo Galilea y don Alfredo Moreno. Yo, presidente, le comento que me voy a demorar 10 minutos en rebatir a este. Yo no quiero un juego de rebate, pero para que su pregunta no quede en el aire. Sí, pero por eso Carlos, bromas aparte, hacer una referencia, y Óscar, preparar tu exposición un poco más lata al inicio de la próxima sesión, porque también nos permite conectar y no quedar con algo pendiente. Carlos Esteves y luego Óscar preparándose para la próxima sesión. Muy Carlos. brevemente, presidente. La norma que se dispone en el artículo 56 a mi gusto, y yo comparto con el senador Galilea, es más precisa y clara, pero sucede que la norma del artículo 56 se refiere solamente a aguas subterráneas. La norma del 147 cuáter es a lo que no se logró hacer por otras vías, porque también existe la modalidad de la expropiación. Y si el Ejecutivo, por ejemplo, expropiara derechos porque ya fue votado aquello, nuevamente no sería necesario. Si es que no se trata de aguas subterráneas como en los casos que acabamos de discutir, o tratándose de aguas subterráneas si no están dentro del terreno de la PR o de los socios de la PR, existe una norma que permite resolver esto. Y en cuanto a la discusión que se plantea sobre el uso doméstico de subsistencia, que enjuicia la minuta de los senadores Alamán y Pérez, esta es una definición que el Ejecutivo ingresó por indicación en marzo del 2020, que es la definición de uso doméstico de subsistencia, y si le parece podemos discutir esto con mayor extensión en la próxima sesión. Perfecto, me parece importante el debate, y también, colegas, dejaríamos hasta aquí el debate estando en la orden del día. Agradecer a cada uno de los concurrentes, creo que también ministro y a su equipo de Obras Públicas. Creo que es importante que nos demos a la tarea, y al menos en la planificación que hacíamos nosotros en la comisión, espero que dentro de enero zanjemos esta discusión, que es el mandato que se nos ha entregado, y creo que se ha trabajado con AINCO, y también ahí agradecer a los colegas, a Jacqueline y a Adriana, que con reemplazo también respetando los derechos de lo que votaron sus senadores o senadoras titulares.
Estimados colegas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y celebrando que hoy día, hace un par de minutos, en este momento, mejor dicho, se está promulgando la ley de escaños reservados y personas con discapacidad para la Asamblea Constituyente, que esta comisión trató in extenso, y reiterar ahí los agradecimientos a todos nuestros equipos, se levanta la sesión. Oiga, presidente, para hacer honor a lo que fue el trabajo